se nos olvide, pero vamos a explicar. A eso se está el profesor acá. Bueno, Ronald Fisher. Ronald Fisher, ¿quién era? Era un estadístico, genetista, borramos esto, genetista y biólogo británico, nacido en 1890, es considerado el padre de la estadística moderna. Obviamente aquí está joven y acá está ya más viejo, ¿sí? Fue quien creó ANOVA, análisis de varianza, en inglés Analysis of Variance. Es una herramienta para comparar varios grupos y ver si sus medias son diferentes. También inventó la distribución F, que se llama la distribución F de Fisher, que se usa en esta prueba. ¿Listo? Es la tablita. Fisher buscaba formar formas matemáticas de entender la variación de los experimentos, especialmente en agricultura y biología. ¿Sí? O sea, ¿cómo así? Digamos, cuando usted compra un fertilizante, usted dice, bueno, ¿cuál será el mejor fertilizante? Supongamos que hay tres marcas diferentes. Entonces, empieza a hacer usted experimentos y se da cuenta de que las matas no crecen igual, cambian de color. Entonces, para eso se utiliza ANOVA, analizar qué tan variados están los que, los, mm, los fertilizantes respecto a las plantas. Entonces, así las empresas pues hacen algo mucho mejor, que quería buscar algo acá y ya. Y eso sigo trabajando. Ronald Fisher fue un científico brillante que transformó la manera de analizar los datos. Gracias a él hoy usamos ANOVA, que yo le expliqué cómo se trabajaba en Excel. Vuelvo a explicar ahorita la parte de Excel, para probar si las diferencias entre grupos son reales o solo son productos del azar. ¿Sí? ANOVA, análisis de varianza. En inglés, ANOVA es Analysis of Variance. ¿Sí? Análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales. Ahí se trabaja solo con las medias. ¿Sí? Si la media es alta, baja o igual al resto. ¿Sí? Ahí se trabaja bastante ahí con eso. Entonces, eso por favor, tenerlo bastante claro. Por medio de análisis de... Es que, bueno, sigo acá. Tipos de ANOVA. Existen varios. El ANOVA que vamos a trabajar acá es ANOVA de una vía, one way, un solo factor o variable independiente. Ejemplo, tipo de dieta. Otro análisis de varianza, el peso de los estudiantes. Otro actividad de ANOVA en una vía, la estatura. Y así sucesivamente. ANOVA en dos vías, dos factores. Ejemplo, el tipo de dieta y el género, el sexo de la persona, masculino, femenino, bueno, y otros que habrán más, pero utilicemos masculino y femenino solamente, para no entrar en discusiones raras ahora. ¿Sí? Bueno, sigo acá. Y está el ANOVA factorial, varios factores, posibles interacciones, ya es cuando es más de dos. Digamos, usted le coloca dieta, género y estatura. Hay más. Y ANOVA de medias repetidas, cuando las mismas personas se miden varias veces. Y se repite y se repite, se mide sobre lo mismo. Entonces, ese se vuelve desgastante, pero también es posible. Porque, digamos, el peso de hoy no es el mismo peso en un mes de la misma persona. Y dentro de 3 meses no es la misma. Y dentro de 10 años no es la misma persona. Entonces, sobre la misma persona se empieza a hacer un trabajo sobre eso. ¿Listo? Listo. Nos vamos a enfocar es en este, donde está Bob Esponja, el que nos interesa, por favor. ¿Listo? ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza, análisis of variance en inglés. Es una técnica estadística que se utiliza para comparar las medias de dos o más grupos. Ahí yo escribí mal y lo había dicho en la clase pasada, no es de dos, es de tres a más grupos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, los que usted quiera. Ahí me equivoqué, escribir dos. Y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Entonces yo acá tengo una población, ahí escribir es comparar las medias de eso, o es el mismo promedio. Entonces vemos acá un grupo poblacional, un grupo, otro grupo poblacional.
Más concretamente se comprueba si existe una diferencia significativa entre los valores medios de los grupos. Supongamos que esta parte negra con amarillo es la media del grupo, pero usted preguntará, profe, ¿y la media sobre qué? No, supongamos que la estatura, ¿sí? Es que tan variados están los grupos entre ellos. Si usted ve la media comparada con la media de esta está más arriba, esta está más abajo, casi igual a esta. Si es comparar las medias entre grupos. La NOVA. La NOVA tiene hipótesis, supuestos, cálculo y ecuaciones e interpretaciones. Interpretación, lo mismo. Por ejemplo, ¿quieres investigar si existen diferencias significativas entre los fertilizantes en los que referentes al crecimiento de las plantas? Fertilizante A, fertilizante B y fertilizante C. Entonces, si usted se da cuenta, el fertilizante en A, las plantas no crecen tanto. En el B sí crecen bastante, que es la que más crece, y en el C es como un punto medio entre en el pequeño y el grande. Sí, uno dice como que wow. Pero ahí que lo de color amarillo son las medias, ¿sí? Usted dice, bueno, profe, ¿y ahí las medias? ¿Y qué? ¿Cómo crece? Si usted se da cuenta, con respecto al promedio, este crece un poquito, este crece más o menos, pero el que más crece es este, porque todo se basa respecto a la media. Si usted se da cuenta, acá dice las plantas son mucho más grandes, claro, para una empresa, el negocio, el campesino dice, no, pues este es el que más me sirve porque crece la planta. Pero respecto a la media, el que más crece es este visualmente. No estamos hablando de por ahora sin datos, visualmente, porque se pasa de la hoja. Acá está la hoja hacia abajo y acá no alcanza toda la hoja. Entonces, respecto a la media. ANOVA lo que se ayuda a averiguar es si existen diferencias significativas en el crecimiento de las plantas en los tres grupos respecto a la media. Por favor, eso tenerlo bastante claro. ¿Pero acaso la prueba T no hace lo mismo? Sí, sí y no. La prueba T sí hace lo mismo, pero es que se basa solamente para dos grupos, no más. En cambio, el ANOVA se basa para tres o más. Es como el papá, yo lo decía, el papá de la prueba ANOVA. Es el manda más. Solo es para dos grupos la prueba T, pero el ANOVA es para más de dos grupos, es decir, para tres en adelante. Y ahí coloqué el dibujo, ANOVA tu papá, ANOVA es el papá de la prueba T. ¿Qué hipótesis se comprueban en una ANOVA? Solamente existen dos hipótesis, de ahí no vas a salir. Eso es lo hermoso de aquí, que la hipótesis nula los valores medios de los grupos son iguales. No dice ahí si se da cuenta acá todos los gráficos son iguales, que eso es casi imposible de verlo, pero así están. La hipótesis nula y matemáticamente cómo se ve. Como estamos hablando de medias poblacionales, entonces la media mu sub 1 es igual a la media mu sub 2, la media mu sub 3, hasta mu sub k, porque no se sabe cuántas poblaciones hay. Por eso se llama media mu sub k. Y la hipótesis alternativa, los valores medios de los grupos no son iguales. ¿Sí? Eso es así. O en otra oportunidad también lo coloco como hipótesis alternativa, al menos una de las medias es diferente, que allá la vamos a mirar. Se puede escribir de estas dos maneras, ¿sí? No hay ningún problema. La hipótesis nula, los valores medios de los grupos son iguales, los valores medios de los grupos no son iguales. Y ahí se está dando cuenta, este no es igual a este no es igual a este está por encima, ¿sí? Al menos una media es diferente, o sea, una mu sub i es diferente. Como mínimo, cuando digo al menos es como mínimo una. Si una es diferente al resto, ya se toma la hipótesis alternativa como aceptada. Perdón, sí, aceptada, porque la hipótesis alternativa se toma como aceptada, correcto. Hipótesis ANOVA, H sub 0. Las medias de los grupos son iguales, ya lo dije, las medias de los grupos son iguales, pero en H sub no todas eso así no se escribe, por favor. No todas las medias de los grupos así no se escribe, eso así no se escribe. La hipótesis alternativa se escribe, al menos una de las medias es distinta. ¿Listo? Así de sencillo. Más grato. O se escribe así como lo acabo de mostrar o me devuelvo, o lo escribes así, los valores medios de los grupos no son iguales. ¿Listo? Por favor. Entonces, al menos una de las medias es distinta. En ANOVA, lo correcto siempre es hablar de zona de aceptación, perdón, zona de rechazo y zona de no rechazo, de H sub 0. Lo ideal siempre es rechazar H sub 0 para tomar la hipótesis alternativa. Eso es el mundo ideal en lo que hemos trabajado.
Sí, en resumen, el ANOVA se divide en la región de zona de rechazo, donde el valor F de Fisher calculado es muy grande, rechaza H sub 0. Las medias no son iguales. Zona de no rechazo es donde el valor de F no es tan grande, no se rechaza H sub 0, no hay evidencia diferencial entre medias. Entonces, ¿por qué se llama análisis de varianza para comparar medias si se está hablando de análisis de varianza? Porque en estadística, cuando usted quiere comparar datos, cosas se hace con la varianza. La herramienta matemática que se usa para detectar si las medias son diferentes es la varianza, ahí lo acabo de decir. Si las medias son muy diferentes, la varianza entre grupos será mucho mayor que la varianza dentro de los grupos. Eso lo había dicho en la clase pasada. Eso, por favor, tenerlo bastante claro. ¿Sí? Y lo resalto. Varianza entre grupos y varianza dentro de los grupos. Eso es un diferencial de conceptos. Entonces empecemos aquí, por aquí. La varianza entre grupos. Entonces la varianza entre grupos, ¿qué? Yo tengo la varianza entre grupos, el grupo A, grupo B y grupo C. Usted se da cuenta que en la parte amarilla con líneas negras hay una media para cada grupo. Esta vemos que es una media más abajo que el resto. Esta es como casi pareja, casi pareja. La varianza entre grupos hay que saberlo entender muy bien. Entonces, como es entre grupos, la varianza entre los grupos mide qué tan diferentes son los promedios o la misma media de los grupos entre sí. Entre sí. Por favor, ahí es pura comprensión de lectura. Cada grupo que tenemos, grupo ABC, tiene un propio promedio, que son las líneas sombreadas de negro con amarillo, dentro del recuadro amarillo. Si estos promedios están muy separados unos de otros, decimos que la varianza entre los grupos es grande. Si los promedios están cerca entre sí, la varianza entre grupos es pequeña. Si usted se da cuenta, como no están tan diferentes esto con este y con este, uno puede decir, no están tan variados. Es decir, la varianza entre grupos no es tan alejado, así como está la gráfica, así como lo vemos acá. Pero, ¿qué pasa si es así? La varianza está la media está muy alejada de esta media y esta media está muy alejada de esta. Es decir, la varianza entre grupos es bastante extensa, larga, es muy grande. ¿Listo? Para tener en cuenta, coloco Homero y toda la cuestión. La varianza entre los grupos muestra cuánto cambian las medias de un grupo a otro. De un grupo a otro. Cuanto más distintas sean las medias, mayor será la varianza entre grupos. Ahí hago el resumen de lo que acabo de decir. Ahora va la varianza dentro de los grupos. Dentro. La varianza dentro de los grupos, también llamada varianza interna, mide qué tanto varían los datos dentro de cada grupo. Es decir, qué tan dispersos están los individuos respecto a su propio promedio. Ya se maneja de manera individual. En palabras simples, aunque los grupos A, B y C tengan medias diferentes, dentro de cada grupo las personas o datos pueden estar muy juntas o muy dispersas alrededor de su medio. Entonces vamos a mirar, si los punticos o personas que lo coloco están muy cerca del promedio de su grupo, la varianza dentro del grupo es pequeña. ¿Sí? Si los punticos, es decir, las personas están muy alejadas entre sí, la varianza dentro de los grupos es grande. Aquí usted puede ver que en este grupo A, pues uno no ve que haya tanta dispersión respecto a la media de estas personas. En este grupo B no están tan alejados y en este grupo C no están alejados todos ellos respecto a la media. Pero aquí ya usted ve que esta persona se está alejando del promedio. Esta persona pues está por ahí un poquitico más alejada, está abajo, y esta está peor de alejada. Como se están dispersando cada grupo respecto al promedio de cada grupo, hay mucha varianza dentro de los grupos. Sí, mire, se están alejando respecto al promedio o la misma media, por favor. Para recordar o tener en cuenta. En resumen, dentro de los grupos, indica qué tan parecidos o diferentes son los datos dentro de cada grupo.
Cuando los valores están muy cerca entre sí, la varianza es pequeña. Obviamente, si parecen hormigas ahí pegadas, pues hay muy poca varianza. Pero si las hormigas están separadas entre ellas, pues hay demasiada varianza. Entonces, más pegado, menos varianza, más alejado, más varianza respecto al promedio. ¿Sí? En pocas palabras, muestra cuánta uniformidad hay dentro de cada grupo. Uniformidad es que tanta igualdad. ¿Sí? En resumen, la varianza entre grupos compara las medias de los grupos, entre grupos, ¿no? Y la varianza dentro de los grupos, mira qué dispersión de los datos dentro de cada grupo. Y ahí queda. Fórmula de F calculado. Eso es importante. El F calculado es para saber si cae en zona de rechazo H sub 0 o zona de no rechazo H sub 0. La varianza entre grupos se divide sobre la varianza dentro de los grupos y ese se llama el F calculado. ¿Cómo llegamos a eso? Con una fórmula matemática varias fórmulas matemáticas bastante extensas para llegar a ese punto. En resumen, el F de la fórmula es llamado F calculado o estadístico F, F de Fisher, y sirve para comparar la variabilidad entre y dentro de los grupos de la ANOVA. Entonces, cuando la varianza de arriba es pequeña y la varianza de abajo es muy grande, el F calculado es bastante pequeño. Pero si es al revés, todo va a cambiar. Si el de arriba es muy grande y el de abajo es muy pequeño, pues el F calculado es bastante grande. ¿Qué quiere decir cuando es grande? Significa que las diferencias entre los grupos son mucho mayores que las diferencias dentro de ellos. Las medias probablemente no son iguales. ¿Listo? Y el de arriba, cuando el F calculado es muy pequeño, pues las medias pueden considerarse en iguales. Para llegar a esas conclusiones uno tiene que hacer la parte matemática. Entonces, en ANOVA lo correcto siempre es hablar de zona de rechazo H sub 0 y zona de no rechazo H sub 0. No se dice zona de aceptación, por favor. ¿Mm? En la única parte donde se dice que se acepta es cuando se acepta la hipótesis alternativa. En resumen, en ANOVA se divide en región en zona de rechazo donde el valor F calculado es muy grande, se rechaza H sub 0. Las medias no son iguales, porque acuérdese que cuando se rechaza H sub 0 es porque eh, H sub 0 ¿qué era? Que eran iguales las medias. Y si se rechaza H sub 0 es porque se toma lo contrario. Ahí sí se puede decir lo contrario. Las medias no son iguales. ¿Sí? Se dice así, las medias no son iguales. Pero en la zona de no rechazo H sub 0 de F de Fisher, cuando es muy grande el F, no se rechaza H sub 0, entonces no hay evidencia diferencial entre las medias. Elegante. Así se dicen las cosas. De manera muy elegante. ¿Cuándo utilizar ANOVA, profe? Pues cuando hay variables cuantitativas, porque obviamente tiene que enumerarse, ¿sí? Se llama quanti de n, de número. Cuando existen más de dos grupos, es decir, de 3, 4, 5 en adelante, de 3 en adelante, obviamente. Y el objetivo de ANOVA es comparar siempre medias, no es más. ANOVA no es nada más, comparar medias. Así es. Se usa para establecer si existen diferencias significativas en las medias entre dos nodos, entre tres o más muestras o grupos. Su nombre deriva del hecho de que las varianzas son usadas para establecer las diferencias entre las medias. Así de sencillo es. En palabras más simples, ¿las diferencias que veo entre los grupos son reales o solo son producto del azar? Para mirar si eso es del producto del azar, pues hace una vaina matemática que ya expliqué la clase pasada, pero estoy retomando. Suposiciones de ANOVA. ¿Existe distribución normal en cada uno de los grupos? Cuando dice existe distribución normal es que todos los datos se van a entender que la mayoría de los datos van al punto de la media. Siempre se va a entender eso. Se va a entender eso, pero hay datos que están atípicos, que se alejan de él. Eso es lo ideal para trabajar esas suposiciones con ANOVA. Porque si yo tengo datos muy dispersos y nada se concentra en la mitad, no estamos pudiendo utilizar ANOVA. Existe homogeneidad de las varianzas de los grupos. Es decir, homogeneidad es que los datos se agrupen entre ellos respecto a la media. Pero también es importante que se agrupen entre ellos. Es importante eso. ¿Sí?
Los grupos son totalmente independientes, claro, uno no afecta al otro. Es decir, un grupo no depende de lo que haga el otro. Si el otro va para la izquierda, pues que vaya a la izquierda, no importa, va para arriba, pues yo sigo trabajando de manera independiente, ¿sí? Es como decir, yo trabajo en son y respecto a lo que el vecino haga, no, no, tú eres totalmente independiente. ¿Qué quiere decir que exista homogeneidad de la varianza de los grupos? Ahí lo explico. Este ejemplo me parece fantástico. Decir que existe homogeneidad de la varianza, también llamada igualdad de varianza, significa que los grupos comparados tienen una variabilidad similar. Si yo coloco este ejemplo, un ejemplo es si tienes tres grupos con notas, grupo A, la varianza es de 4, grupo B es de 5 y el grupo C es de 4,5. Las varianzas son parecidas, por tanto no hay homogeneidad de la varianza, porque lo hay. Si usted se da cuenta, 5, 4, 5 y 4 están muy cercas a ellos. Pero si me hubiera dado, digamos, el grupo C, un valor de 7, uy, no está nada agrupado, 8, 9, 10 peor. Entonces, eso es lo que se da a entender que sea homogeneidad de varianzas. Resumo prácticamente, análisis de varianza permite probar la significancia de las diferencias entre más de tres medias muestrales, no dos, por favor. Ventajas, podremos hacer inferencias acerca de si nuestras muestras se tomaron de una población que tiene la misma media, ¿sí? Y el ejemplo, la comparación de kilómetros logrados por cinco clases diferentes de gasolina. Entonces, digamos que como hay diferentes marcas de gasolina y tienen diferente situación, de diferentes marcas, entonces hace un estudio para saber cuál es mejor, ¿sí? Cuál se comporta mejor. Y lo utilizan mucho las empresas. Obviamente ya ahorita doy un ejemplo más práctico. La prueba cuál de cuatro métodos de capacitación de producen el aprendizaje más rápido. Si supongamos que yo utilizo cinco métodos diferentes, cuatro métodos para enseñar, entonces yo empiezo a hacer un estudio para mirar de cuáles de esos métodos es el más favorable, ¿sí? Yo acá busqué ejemplos en ChatGPT y me parecieron fantásticos. Digamos un ejemplo en producción de calidad, controlar la calidad o mejorar los procesos. Digamos yo hice lo siguiente, una fábrica de pinturas, este me parece fascinante, compara tres fórmulas de colorantes para ver si se produce el mismo nivel de brillo. Entonces empiezan a hacer experimentos, hacen la prueba con el tiempo, pintan y dicen, bueno, este es el colorante A, B y C, miremos cuál tiene mejor brillo. Cuando se aplica a Nova, indica diferencias. La empresa sabe qué fórmula es mejor y puede optimizar su producción y la deja con esa fórmula, ¿sí? En marketing y ventas, ustedes manejan de pronto en ese mundo de la administración. Evaluar la eficiencia de estrategias publicitarias o precios. Una empresa lanza tres campañas de publicidad distintas. Ahorita que se vienen las elecciones presidenciales, esa es muy buena. Una nova para analizar si las ventas promedios difieren entre ellas. Entonces, para lanzar una publicidad fuerte, utiliza diferentes maneras y cuál de esas tres que se está publicitando es la mejor y la más adecuada para la empresa. Para eso está ANOVA, para mirar ese análisis, ¿sí? En finanzas y costos, que también tiene que ver con el mundo de ustedes, comparar rentabilidades o costos en diferentes departamentos o sucursales bancarios. Digamos, se analiza si tres sucursales de un banco generan iguales ingresos al promedio. Si se dan cuenta que todas generan igual ingresos del promedio, pues no hay ni diferencia. Pero si hay un banco que tiene un nivel de ganancias o rentabilidad diferente, más alto o más bajo, que lo ideal no sería que fuera más bajo el promedio, ¿qué podemos hacer para estar por ahí al promedio? ¿Sí? Eso es interesante, ¿sí? En investigación o productos es, digamos, que una empresa de comidas va a sacar un producto nuevo. Ayer probé unas de toditos de pollo, no sé qué, no recuerdo el nombre, casero, algo así. Las empresas primero tienen es que hacer una prueba ANOVA para mirar si eso es aceptado por el público. Obviamente hay un proceso, primero alguien lo prueba, pero no se le pregunta a una sola persona, se hace un estudio de ANOVA para mirar si ese producto es muy bueno para el mercado. Y si es aceptado o no aceptado respecto a lo que se esté trabajando a la media, ¿sí? Si es diferente con los diferentes productos de comida, digamos de papas picantes, no picantes, naturales, bla, 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 si ese producto es adecuado. Entonces, eso quiero quedarlo en claro. Eso es interesante cuando se aplica. Créame que eso es bastante agradable.
pero es muy dispendioso, o sea, es muy complejo de hacer. ¿Sí? Mediante este ejemplo lo explico otra vez rápido porque es el más importante de todos y es el único que yo hice, obviamente, pero es el más entendible. Ejemplo, mediante un estudio se quiere conocer si existen diferencias entre las calificaciones de los estudiantes de estadística de tres grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Supongamos que ustedes son el grupo A, yo tengo un grupo B, estoy dando la misma materia, y el grupo C. Entonces, para ello se toma una muestra representativa de los 10 estudiantes. Listo, tomo, pan. Y se obtienen los siguientes resultados. Ahí ven los datos. Grupo A se califica de mínimo 1, máximo 10. Entonces ahí tienen los datos. Pero espérame, ¿qué es lo que se pide? Espera un momento, me devuelvo. Mediante un estudio quiere conocer si existen diferencias entre las calificaciones de los estudiantes. Listo, de los tres grupos. Planteamiento de las hipótesis, eso es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces dice, hipótesis nula. El promedio de las calificaciones son iguales. ¿Cuál es la alternativa? Al menos un grupo de las calificaciones, su promedio es distinto a las otras. Perfecto. Eso quiero que tener claro. Así tiene que escribirse las hipótesis, por favor, sin pena, sin miedo, con seguridad. Tomamos la tabla, la misma que ya sacamos allá. Primero se suma el grupo A, se suma el grupo B y se suma el grupo C. Se suma. Y eso se llama X sub A y el otro se llama X sub B y eso se llama X sub C. Eso es una suma sencilla, chicos, nada del otro mundo. Por favor, sumamos cada grupo. Entonces, si se suma el 80, el 73 y el 71, el 80, 73 y 71 me da un 224. Ese es el tercer paso. Sumamos todos los grupos. ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Sumatoria de X subtotal Y. Así tienen que escribirlo, por favor, para que no me vayan a perder. Entonces hay que tener números de referencia. ¿Sí? Paso a seguir. El paso a seguir es el siguiente. Elevamos al cuadrado cada dato de la tabla. Y se vuelve cansón. Yo entiendo que se vuelve cansón. Esto se eleva al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. 10 al cuadrado da 100, 7 al cuadrado me da 49, 9 al cuadrado. Pero es que hay que hacerlo así, chicos. O sea, no hay otra alternativa. Los resultados los coloco acá en azul. ¿Sí? 8 al cuadrado me da 64, 3 al cuadrado me da 9 y así sucesivamente. Paso número 6. Sumamos los cuadrados de cada grupo. Entonces se suma todo esto de acá y me da 664, se suma todo esto de acá, 575, se suma todo lo de acá, 567. ¿Quién es esto? X sub A al cuadrado. Listo, eso estoy volviendo a explicar lo mismo la vez pasada. No estoy haciendo nada raro. Sumamos ahora todos los totales de los resultados de los cuadrados de los grupos. O sea, como eso es el resultado, lo sumamos y lo colocamos a la derecha. ¿Cómo se llama eso? X sub I al cuadrado. Da 1806. Da. 8. Realizamos una suma de cuadrados totales con la siguiente forma. Ya después de tener toda esa vaina en la tabla, los datos, porque usted tiene que ayudarse, usted utiliza suma de cuadrados totales, llama S mayúscula C y T minúscula. Como que una T va en el piso, por decirlo así, llama sub T. Entonces la sumatoria de los X sub I al cuadrado menos la sumatoria de X total I al cuadrado sobre N mayúscula. N mayúscula, yo ya lo expliqué en la clase pasada. ¿Quién era N mayúscula? Era el total de todos los datos. Creo que eran en total 30. Sí, son 30. Acá está. En el total de los datos son 30. Entonces, en la fórmula, ¿dónde sacó el 1806? Pues de esta de acá. ¿Sí? X sub I sub 2. ¿De dónde sacó la sumatoria de X total Y? X total Y de la diapositiva anterior, que sería 224 y lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado, lo que me dé acá, no sé cuánto me da, lo divido entre 3, no sé cuánto me da, y eso que me dé al final resto, solamente al final resto, esto con lo que me dé acá, y me da 133,46. Esa es la respuesta de que de la suma de cuadrados totales. Siguiente diapositiva. Realizamos una de suma de cuadrados intergrupales, Inter de Milán, nunca se les olvide ahí, intergrupales. La suma de cuadrados intergrupales es la siguiente fórmula. La sumatoria de la fracción de la sumatoria de x sub i al cuadrado sobre n sub i menos
lo que ustedes ven ahí de la sumatoria de x total y todo elevado al cuadrado sobre n mayúscula. Entonces, ¿de dónde sacó cada dato? Como aquí me está hablando de la sumatoria de los x sub i, este sería x sub i, este otro x sub i, este sería otro x sub i. ¿Sí? N, ¿quién es? N sub i, la cantidad de datos que tiene cada grupo. Cada grupo, ¿cuántos datos tiene? Tiene 10. Cada grupo, es decir, cada columna. Entonces hay un total de 10. ¿Listo? Entonces, x sub i es este primero, 80 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la fórmula dice que al cuadrado sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es n sub i. ¿Quién es n sub i? Que los 10 grupos que tiene cada grupo. Perdón, los 10 datos que tiene cada grupo. 73 que sería este elevado al cuadrado sobre 10 más 71 que sería este elevado al cuadrado sobre 10 menos, ahí sí paso a este, 224, ¿dónde lo sacó? De la porada de la primera diapositiva del ejemplo, elevado al cuadrado sobre n. ¿Quién es n sobre 30? Usted lo primero que tienes que hacer es primero resolver 80 al cuadrado, 73 al cuadrado, 71 al cuadrado, 224 al cuadrado. Y lo que me dé después lo divide, ¿con quién? Usted lo divide entre 10, lo divide entre 10, lo divide entre 10, lo divide entre 10. ¿Sí? Y lo que me dé, pues es por allá un número decimal, o yo qué sé si es un entero, lo sumo y lo resto, lo que me dé. Y me da 4,46. Sí sería muy bueno que usted vaya empezando a hacerlo paso a paso. Obviamente yo acá no estoy haciendo el paso a paso al detalle de qué pasa después del 80, no, yo una vez coloco el resultado, pero quiero que me entiendan. Lleguen a ese número, hágalo ustedes, porque así se trabajan todos los ejercicios de Nanova, todos. Así se van a bajar todo, pero vaya practicando. Yo ya por ahí dejé en la página web el taller para que lo vayan haciendo, vayan trabajando. Yo no califico el taller, pero posiblemente saco ejercicios de ahí del examen. Entonces, por favor. 10. Realizamos una suma de cuadrados intragrupales. ¿Cómo se hace? La suma intragrupales es que lo que acabamos de hallar, ¿quién era? Suma de cuadrados intergrupales. Y ya que tenemos también la anterior, la suma de cuadrados totales queda 133,46. Como yo ya tengo esos dos datos, ahora hacemos la suma de cuadrados intragrupales. ¿Quién es? Suma de cuadrados intragrupales es la resta entre la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados intergrupales. Mírenlos acá, lo vuelvo a mostrar para que no se nos olvide. Hago la resta, una resta muy sencilla, me da 129. Y listo. Profe, pero es que a mí me da 129,08. No, no importa, tranquilo, no se asuste. ¿Sí? Tranquilo, no me asuste. Yo también en un examen lo valido, pero no me puede dar una resta de 100. O sea, por favor, 100,38. No, pues algo está mal ahí. Una cosa es, digamos, que usted, yo le digo, bueno, ¿cuánto, profe, cuánto le debo? 129.200 pesos. No, déjelo en 129.000. Pero, profe, nomás tengo 100.000, pues me quedas debiendo 29.000 porque eso es un billete bastante generoso. O sea, hay que ver las cosas con un poco de lógica. 11, vamos a sacar los datos de grados de libertad, la cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos hay? 3, 1, 2 y 3, que es el K. Cuando primero los grados de libertad intergrupales es K menos 1, sería 3 menos 1 es igual a 2. Grados de libertad intragrupales, intra es n sub a menos 10 más n sub b menos 1, perdón, menos 10 no, menos 1, n sub b menos 1 más n sub c menos 1. ¿Por qué solamente hay NA, NB y NC? Pues porque hay tres grupos. Profe, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido cinco grupos? Pues yo tengo que hacer n sub a menos 1 más n sub b menos 1 más n sub c menos 1 más n sub d menos 1 más n sub e menos 1, porque serían cinco grupos. ¿Sí? Eso quiero que lo entiendan. ¿Por qué vale 10? Porque n sub i, ¿te acuerdas? El n sub i es esto misma parte, vale 10, 10 menos 1, 10 menos 1 y 10 menos 1. Me daría 9 más 9 me da 27. Grados de libertad intragrupales. Mírelo ahí lo coloco. ¿Quiénes son los n? La cantidad de elementos por grupo. La cantidad de elementos por grupo. En la fila, en la columna A hay 10 elementos, en la fila B hay 10 elementos y en la fila C 10 elementos. Así de simple. Los grados de libertad totales es n mayúscula menos 1 es igual a 30 menos 1 igual a 29. ¿De dónde saqué los 30? Pues porque es la cantidad de todos los datos, hay 30 datos.
y se resta con el 1 y da 29 grados de libertad total. Hallamos los cuadros medios o cuadrados medios. Cuadrados medios intergrupales. Cuadrados medios intergrupales es la división entre suma de cuadrados intergrupales sobre los grados de libertad intergrupales. Se habla solamente de intergrupales por ahora. Entonces se hace una división, se coloca acá los datos para mostrarlo, se divide 4,46 sobre 10 me da 2,23. Después, ¿qué se hace? Cuadrados medios intragrupales, pues se trabaja con los intragrupales solamente. Cuadrados medios intragrupales es suma de cuadrados intragrupales sobre grados de libertad intragrupales. Se vuelve a colocar para mostrarlo a la persona para que me entienda, se divide 129 sobre 27 y me da 4,7. Y listo. Por fin vamos a llegar al F calculado, porque es a lo que yo quiero llegar, al valor de F calculado. Qué vaina. Ahí coloco a los minions. Ustedes les dio esta gracia y eso me pareció fantástico. Entonces, el F calculado, esta misma fórmula era la misma fórmula que se habló por allá entre las varianzas. Varianza entre grupos dividido sobre la varianza dentro de los grupos. Es esto mismo. Es este mismo cuadrados medios intragrupales, cuadrados medios intergrupales y acá es cuadrados medios intragrupales. Entonces se hace la división de 2,23 sobre 4,7. ¿Listo? Entonces da 0,47. Y ese es el F calculado. Esta es la prueba F. ¿Qué significa? F de Fisher. Primero ya encontramos el F calculado para saber que si cae en zona de rechazo de H sub 0 o no rechazo H sub 0. Ese es el F calculado, es para eso. Ahora la prueba F es para mirar en la tabla el punto crítico. El punto crítico es para la tabla. Parece que yo les dije es como una tabla cuando usted está cortando algo, y si usted puede cortarse, punto crítico, tabla. Entonces el F de Fisher es ¿quién es? Alfa. ¿Alfa quién es? El nivel de significancia, que creo que acá no lo dicen, pero uno intuye que si no lo dicen es de 5%, es decir, de 0,05. Grados de libertad intergrupales y grados de libertad intragrupales. Hago el reemplazo de los datos. Profe, ¿usted dónde saca este 2 y este 27? Pues de lo que me dan, de los grados de libertad. Yo no me estoy inventando los datos. Acá vuelvo a colocar, me da 3,354. Profe, ¿y usted de dónde saca eso? Es como loco, profe, a veces sacando. Ya le muestro. Usted toma la distribución F de Fisher, que es en la página web yo coloqué esta tabla. Usted va a buscar lo siguiente. Primero, que sea 0,05. 0,05, porque también está el de 0,01 y está el de 0,8, pero en este caso es 0,05. Segundo paso. Mire, lo coloco con amarillo. El 2 lo mira en el eje horizontal y el 27 lo mira siempre en el eje vertical. Y si usted se da cuenta, la unión de estos dos me da 3,3541. Mírelo acá. Perdón, 3,3541. Así, perfecto. Mírelo ahí. 3,3554. Ahí está. Le quité el 1. Y ese es. Ese es el valor del punto crítico. Como esto tiene forma de zapato, pues acá usted. 3,35. Lo deja hasta ahí, no hay ningún problema. Acuérdese, zona de rechazo y zona de no rechazo H sub 0. Ese es el punto crítico que hallé con la tabla de F de Fisher. El F calculado, ¿cuánto fue que me dio? 0,47. Y él cae en zona de no rechazo H sub 0. Como él cae en zona de no rechazo, ¿qué concluimos? Acuérdese la prueba de hipótesis, lo vuelvo a colocar acá. ¿Y qué concluyo? Con un nivel de significancia del 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no existen diferencias significativas entre los promedios de las calificaciones de los grupos analizados. Sin embargo, no se puede afirmar que los promedios sean exactamente iguales. No se puede afirmar eso. Solo que no hay evidencia suficiente para afirmar que no son distintos. Que son distintos, perdón. Y listo. Listo, eso hay que quedar claro. Y en Excel, vuelvo a explicar cómo se hizo en Excel. Me van a parar bolas, por favor. Ejercicio de ANOVA.
Vale, cuidado. Ese es sencillo. Imagine todo el tiempo que nos gastamos en esa clase hoy, tanta explicación, y mire cómo se hace de hermoso y maravilloso esto acá. ¿Cuál era? Era este. Entonces, yo me acuerdo que les dije lo siguiente. Usted se va a datos, en datos analizar datos. Pero, profe, yo no tengo esto. ¿Cómo yo activo eso? Bueno, vamos a archivos. De archivos, usted se va a la palabra opciones. ¿Listo? Se va a la palabra complementos. Acá en opciones de Excel, complementos. Profe, le das clic ahí. Que fue lo que hice ahí ya. Complementos. Se va a administrar y busca el que diga complementos de Excel, que ya estaba por defecto, era eso. Y le da oprimes en ir. Listo. Él debería estar así desactivado, pero yo activo herramienta para análisis y le das a aceptar. Listo. Cuando usted se va a datos, se activa análisis de datos. Usted le da clic ahí, sin pena y sin gluten. Listo. Entonces usted busca análisis de varianza de un solo factor. Es el primero de todos. Le da a aceptar. Después de eso, vamos a tomar el rango de los datos, desde el primer título ahí en adelante. ¿Listo? Se devuelve y rótulo de la primera fila. Usted le tiene que dar rótulo de la primera fila porque la primera fila tiene título. Entonces le da ahí alfa de 0.05, pero supongamos que hubiera sido 0.01, pues le da ahí y lo cambia, pero por defecto está ahí siempre. ¿Sí? En una hoja nueva, no, en el rango de salida, ¿dónde le coloco el rango de salida? El rango de salida lo voy a colocar, rango de salida acá abajito, que se vean los datos. Lo coloquémoslo más abajo, aquí. El rango de salida sea este aquí. Listo, me devuelvo, subo un poquitico este amigo y le doy a aceptar. Y ahí abajo me dio, mírelo acá. Todo ese proceso me da el mismo valor crítico 3,35, mire lo que es el mismo que estoy mostrando en la diapositiva, yo no me estoy inventando los datos. Mire 3.35 y lo mismo, sí que es este. Y el valor F 0.46 que tiene que ser este mismo. Mire, 0.46, bueno, 47, sí que es lo mismo. Entonces, usted puede concluir, y acá le dan una probabilidad, ¿sí? Entonces, como el F, este F es menor que el valor crítico, entonces como es menor, usted puede decir que no se rechaza H sub 0. Si hubiera sido este F, hubiera sido mayor, usted sí puede rechazar H sub 0 y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Listo? Mire que acá me dan los grados de libertad, lo que se está dando. Mire que me da absolutamente todo. A mí lo que me parece fantástico el Excel es que da todo. ¿Sí? Acá le da hasta los títulos de esto, míralo. Suma de cuadrados, 4, y me da los mismos datos que hemos trabajado, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, mejor dicho, da lo mismo. Pero a mí lo que me interesa son estos dos amigos, lo voy a colorear. Estos dos. Por si aquí a mañana digan, el profesor no explicó, no, yo expliqué. Mírelo. Y también esta probabilidad se llama también valor P, valor P. El valor P me dice lo mismo, que si la probabilidad es menor que el valor crítico, entonces uno también puede concluir que lo mismo, que como es menor, no se rechaza H sub 0. ¿Sí? Entonces, es como otra alternativa. Yo no estoy hablando acá, yo no he explicado nada del valor P, pero es que la probabilidad también es importante, que a eso también lo llaman así, valor P, por si por ahí lo llegan a ver en un futuro. Dice la probabilidad es el mismo valor P. Tiene una probabilidad de 0.63 y como es menor que el valor crítico, entonces no se rechaza ese sub 0. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que se vio en la clase pasada, profe, chévere, lindo, hermoso, pero ¿cuál es el tema nuevo, profe? Chicos, hasta ahí se entendió porque volví a explicar la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿me escuchan ahí? Chicos, Sí, señor. pero entendido. Sí, cierto, eso se volvió a explicar. Yo sé que, señora, Ana, dime Ana. No, no, señor, se me alzó la mano. Listo, muñeca. Se volvió a explicar. Entonces, por aquí voy a mostrar mi página web. Ya muestro mi nuevo tema, ya lo muestro. Tranquilos, tranquilos. Yo sé, ya estamos por terminar. En serio, hemos avanzado bastante con ustedes. Yo he trabajado bastante amplio y grato.
y hemos avanzado hartísimo. Aquí, aquí, ¿dónde está el taller? ANOVA, bueno, ejercicios de ANOVA, tabla de Fisher y por favor la tabla de XY, sí que es la de chi cuadrado. Y la prueba de bondad de ajuste, que es el tema nuevo, es el tema nuevo de hoy. Bueno, entonces empecemos al tema nuevo, profe. Mucha cuestión ahí de que usted habla, profe. Entonces el tema nuevo. Aquí están los ejercicios, chicos, mire, para que lo vayan trabajando. Compruébelo, tómele pantallazo. Yo sé que lo dejo grabado en un video en YouTube y lo subo, pero tómele pantallazo, lo hace en su casa y cómo lo comprueba si está bien, pues hágalo en Excel. Hágalo en Excel. Así es la manera de probarlo. Si usted está haciendo mal o bien esa situación. Por favor, es de practicar y practicar y practicar. Eso no es difícil. Honestamente, a mi manera de ver no es difícil, es de practicar. Es como hacer ejercicio en un gimnasio. Pues usted cómo saca músculo, ejercitándose. Y este tercer ejercicio. ¿Sí? Yo les dije a ustedes que yo les iba a compartir la diapositiva, tranquilas, hoy lo subo, pero vamos al nuevo tema. ¿Listo? Nuevo tema. Le coloco a Homero triste y Homero feliz, porque eso es una mezcla entre emociones, entre tristeza y alegría. Bueno, profe, ¿qué es esta vaina en la prueba de bondad de ajuste? Se trata de comparar los resultados que realmente se observaron. Es decir, la frecuencia, ahí se utiliza mucho la palabra frecuencia observada, se va a simbolizar con una o de una muestra con los resultados de que uno esperaría, que se llama frecuencia esperada con una E mayúscula. Entonces, aquí en esta prueba de onda nos vamos a basar en frecuencia observada o mayúscula, frecuencia esperada con una E mayúscula. Si la población siguiera ciertas distribuciones, por ejemplo, sea uniforme, ya todo eso lo explico, normal, etcétera, Poisson, bueno, en fin, bla, 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 ya explico. El objetivo es ver si los datos de la muestra coinciden o no con la distribución teórica. Es decir, si la muestra representa bien a la población según el modelo que se que lo que usted espera tener será lo mismo lo observado. Esa es la gran pregunta, ¿sí? Es como cuando uno educa a sus hijos. Entonces uno tiene la idea de que lo que dice el manual es educarlo así, así, asá, bla, 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 bla. Eso es lo que usted espera. Pero ¿será que lo que usted observa en su hijo es lo que usted espera que sea así? No siempre, no siempre. ¿Sí? ¿Qué significa esta idea? Las pruebas de bondad de ajuste sirven para ver si los datos que observas en una muestra realmente se comportan como tú esperas según la distribución teórica. Por ejemplo, si es una uniforme, si es normal, si es binomial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te ayuda a saber si los datos siguen una distribución esperada. Por ejemplo, si es normal, binomial, uniforme. A lo que usted piensa que lo observado, lo que usted ve en lo cotidiano, versus lo esperado. ¿Será lo mismo? No necesariamente. Recordar, frecuencia observada. Aquí lo explico de la manera más sencilla posible. Es el número de veces que realmente ocurre cada categoría o resultado en tu muestra. Es decir, lo que observa en los datos. Entonces usted va mirando ahí. Haga de cuenta que usted es el auditor de una empresa industrial. Entonces usted dice, bueno, Fulanito, yo creo que él es muy buen trabajador, pero usted lo observa, porque estoy lo observando, no está rindiendo. Usted empieza a tomar datos en lo que observa, ¿sí? ¿Sí? Es decir, lo que usted observa en los datos. Usted va colocando datos. O yo como profesor, por ver a una persona, yo digo, es bueno o es mal estudiante. Pero cuando me hace el examen, de pronto puedo aprobar todo lo contrario, pero también me puede dar lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Lo observado y lo que yo miro en el papel como tal, ¿sí? Lo que yo voy anotando porque lo estoy observando y lo esperado es lo que realmente me está dando. La frecuencia esperada es el número de veces que esperarías que ocurriera cada categoría si la población siguiera cierta distribución teórica, por ejemplo, uniforme, normal, etc. Ahí arriba lo coloco en amarillo. La frecuencia observada es lo que realmente ocurre, porque es lo que observo, y la esperada es lo que esperarías, lo que usted quiere. El mejor ejemplo, y lo vuelvo a las relaciones sentimentales. La frecuencia observada es lo que realmente ocurre. Que su pareja
digamos, es desordenada, es muy desordenada. Pero antes de ver eso desordenado, lo que usted espera es que no sea desordenado. Entonces resulta a veces siéndole contradictorio. Pero puede ser que usted esperaría que fuera ordenada y cuando usted ve en la realidad sí es ordenado. Eso también puede suceder. Entonces, una cosa es lo observado y otra cosa es lo esperado. Sí, por favor. Lo que realmente ocurre en la frecuencia observada, lo que le esperaría, lo que usted anhelaría, anhela, el anhelo. Aquí se maneja también la prueba chi cuadrada, la x al cuadrado de bondad de ajuste. También le llaman así, prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado o prueba chi cuadrada de bondad de ajuste. También le llaman así, ¿sí? Es la más común, se usa cuando los datos son categóricas o discretas, por ejemplo, los colores, las marcas, marcas de carros, yo qué sé, resultados de un dado. Compara frecuencias observadas versus esperadas. Y el ejemplo verifica si el dado es justo. Cuando un dado es justo significa que no está cargado, es decir, no tiene trampa el dado, ¿sí? Entonces, usted lanza un montón de veces el dado y usted llega y dice, bueno, tiene 6 caras, yo creo que lo más probable es que salga, eso es lo que usted espera, que salga el número 3. Eso es lo que usted esperaría. Usted dice, no, pues yo espero el 6, el 3, perdón. Pero lo observado es lo que pasa realmente, no cae el 3. Cae sobre todo el número 5 y sale el 5 y sale el 5 y sale el 5. Usted ya intuye que eso está cargado, entonces usted empieza a comparar lo observado versus lo esperado. Si se me están robando acá en el casino, los casinos utilizan y manipulan mucho a las personas. Por más que digan acá que no, que porque sean fanáticos, aquí yo no me baso en fanatismo, se basa en hechos estadísticos. Por eso es bueno tomar buenas decisiones en la vida, con datos, ¿no? Así a veces no nos gustan los datos, pero es así. Sobre todo les molesta mucho a los políticos. 3 formas generales. Aquí es importante hablar, porque la prueba de bondad de ajuste hay 3 ramificaciones de él. Se puede tener 3 formas generales de aplicación. Entonces, la prueba de bondad de ajuste para frecuencia esperada uniforme o también se llama prueba de bondad para frecuencia esperada iguales. ¿Sí? Entonces, las frecuencias esperadas todas son iguales. Así es simple. Digamos, yo espero que todos mis estudiantes todos lleguen uniformados con la ropa de educación física. Entonces, para que se entienda la situación, un ejemplo muy sencillo, porque todos están uniformados, todos son iguales. ¿Sí? El otro, prueba de bondad para frecuencia esperada no uniformes. Pues para cuando uniformes, el mejor ejemplo es que ya uno en la universidad no va uniformado, todos van diferentes vestidos. Ese es un excelente ejemplo. No uniformes, proporciones diferentes. Y ahí en proporciones diferentes, es un buen ejemplo maravilloso, es que uno ya no tiene que tener, digamos, 15 años para estudiar en la universidad o en grado 11, porque ya en la universidad todo es variado. Unos tienen 30, otros 40, 50, 60 años. Yo tuve la posibilidad de enseñarle a una persona de 75 años y la mayoría de los chicos eran de 30 a 25 años. Entonces, ahí hay mucha variabilidad y eso es un buen ejemplo para el segundo. Y en el tercero, prueba de bondad para frecuencias esperadas normal, binomial, de Poisson. No se pronuncia Poisson, se pronuncia Poisson. Profe, pero ¿por qué se dice Poisson? Sí, yo lo sé, pero se pronuncia Poisson. Si esa vaina yo no sé por qué así lo hicieron los matemáticos, pero se pronuncia Poisson en Poisson. Por favor, por ahí sí le están hablando de Poisson, pero nunca no es Poisson en la misma Poisson, pero se pronuncia así. Nunca he podido y tratar de investigar la razón, pero así lo pronuncia. De pronto era un sobrenombre que le habían llamado al matemático. No vayan a manejar lo que Poison es como veneno, ¿no? Pero ese es el apellido de la persona. La prueba de ajuste compara es decir, lo observado versus lo esperado. Ver si lo real coincide con lo esperado. Eso es así, ¿sí? Si son parecidos, la distribución se ajusta. Si son muy distintos, no se ajusta, obviamente. O la realidad, lo que pasó, o de observado, porque lo que usted ve, y la expectativa, lo que se esperaba que pasara.
Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo o se está volviendo complejo de entender esto? ¿Alguien? No, Ah, profe. entendido, entendidísimo. Listo, perfecto. Sí, señor. Gracias, gracias. Entonces, yo explico esto, chicos, y yo vuelvo y digo, yo siempre trato de explicar las cosas en alta plastilina. Yo siempre he dicho que cuando a un niño a uno le entiende lo que usted está explicando, usted es un experto en el tema. Siempre he pensado eso. Y yo siempre digo, no lo tomen, no se sientan mal. En serio, hay profesores que esta materia la explican de una manera horrorosa. A mí me parece molesto si me molesta. Y hablan con lenguaje técnico y nadie entiende y usted está perdido y ya está rezándole al divino niño, por favor ayúdeme porque no entiendo. Pero creo, a mi parecer que se está entendiendo. Pregunta, cómo se plantean las hipótesis aquí? Aquí sí hay una relevancia importante. Por favor, me le van a poner cuidado a lo que voy a decir acá porque es supremamente importante. Todo es importante, pero es que es el más importante de todo. La hipótesis nula, en este caso, es la distribución observada se ajusta a la distribución teórica, que la distribución teórica es la misma esperada. ¿Sí? Por favor, cuando se hable de distribución teórica, la misma distribución esperada. Entonces, no hay diferencia significativa entre O y E. O y E. ¿Quién es O? Observado y quién es E? Esperado. Entonces, la distribución observada se ajusta a la distribución esperada. ¿Cómo se simboliza? Así se simboliza. O es igual a E, que lo observado es igual a lo esperado. No, profe, sencillo, breve, facilísimo. ¿Y cómo la hipótesis alternativa? La distribución observada no se ajusta a la distribución esperada, que es la misma teórica. Si hay diferencia significativa entre lo observado y lo esperado. ¿Cómo se simboliza así? O diferente a, no hay más. Así se escriben las pruebas de hipótesis. Uy, profe, fácil, sí, fácil. Es muy fácil, la verdad es fácil. Pero después por ahí estarían pensando en el examen, ¿será que es mayor? ¿Hay menor? No, no me van a matar la cabeza. Acá no existe nada de mayor, aquí no existe nada de menor, nada de eso. La hipótesis nula es igual y la hipótesis alternativa es diferente, no hay más. Es así de sencillo, así de práctico, en la prueba de bondad de ajuste lo que estamos viendo en la clase de hoy. Resumen de las hipótesis. Entonces, ¿qué significa la hipótesis nula? Lo que observamos coincide con lo esperado. Entonces, la O es igual a la E, es decir, lo observado es igual a lo esperado. Así de simple. La interpretación práctica. Los datos siguen el patrón teórico. El patrón teórico es el mismo patrón esperado. ¿Sí? Que lo que se observó sí se está cumpliendo con lo que se espera, con lo que se esperaba. Perfecto. Todo está perfecto. Las industrias lo utilizan bastante. La utilizan bastante porque, digamos, usted tiene en su cabeza un negocio. Y lo que usted espera es que el negocio dé una rentabilidad, digamos, de un 10-15%. Esa es su claridad. Usted ya estudió el tema de un negocio que usted tiene claro. Tiene una rentabilidad del 15%. Cuando usted empieza a observar, a tomar datos de lo que va ganando, lo que hay que pagarle al Estado y bla, 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 proveedores, empleados, usted dice, me gané un 14 a 15%, perfecto. Lo esperado es igual a lo observado. Usted dice, perfecto. Pero si no, pues esa es la hipótesis alternativa. Lo que usted observa versus lo esperado no es lo mismo. Entonces empieza a tener un problema. Un problema, lo ideal es que tuviera un problema es por encima, que las ganancias sobrepasaron el 15%, llegan al 25%. Sí, sí, wow, entre más mejor, mucho mejor. Pero entonces se está demostrando que la prueba de bondad no se está ajustando bien a los datos. Hay que clarificar por qué estoy ganándome más. Pero lo que no sería siempre conveniente es que usted tenga una ganancia por debajo del 15%. Porque algo sí está fallando. Entonces, por eso se aplica la prueba de hipótesis. Prueba de bondad de ajuste. En resumen, aquí se rechaza h sub 0, hay diferencias significativas. No se rechaza h sub 0, no hay diferencias significativas. Las proporciones parecen iguales. Parecen iguales. ¿Listo? Fórmula de la prueba de bondad. Por favor, escribir esa formulita. Esa formulita parece una bobada, es toda inocente y toda hermosa, y a pesar de sí, es como muy bonita y es muy práctica. La O es de qué?
de frecuencia observada y la E de elefante mayúscula es la frecuencia esperada. Es restar, elevar al cuadrado, dividir sobre E y sumar, porque este simbolito significa sumatoria. Esa es la fórmula, chicos, para el estadístico de prueba. ¿Cómo hacer el estadístico de prueba? Para mirar si cae en zona de rechazo o no rechazo H sub 0. Es para eso. O sea, la fórmula para todos los ejercicios ahí, para todos de la prueba de bondad. Por favor, escribirla que es importante. Ya hablé, la frecuencia observada es el número de veces que realmente ocurre cada categoría, los resultados de su muestra, es decir, lo que observas en los datos, o la frecuencia esperada es lo que realmente esperarías que ocurriera. ¿Sí? Es para saber si cae en zona de rechazo o no rechazo H sub 0. Ya lo clarifiqué, me encantó que lo haya colocado en amarillo para que quede más claro. ¿Cómo se saca el valor crítico? Obviamente se saca con una tabla. ¿Pero cómo, profe? El valor crítico de las pruebas es que la cola también es un zapato. También se utiliza el gráfico del zapato. Pero aquí se utiliza la gráfica de la tabla de la chi cuadrada. Por eso está en amarillo. La chi cuadrada es la misma que ustedes ya trabajaron en la parte de la chi cuadrada. Se vuelve a utilizar esa misma tabla. No vayan a confundirlo con la distribución F de Fisher. No, señor. Estamos hablando de la tabla de la chi cuadrada. Sí, para hallar el valor crítico. Entonces, se tiene en cuenta los grados de libertad, que es K-1, y el alfa, que es el nivel de significancia. K es el número de categorías de la variable. ¿Sí? Ya ahorita lo vemos con un ejemplo. 1.1. Prueba de bondad para frecuencias esperadas uniformes, o también se llama frecuencias esperadas iguales, que lo mismo, uniforme es igual, ¿no? La prueba de bondad de ajuste para frecuencias esperadas iguales, la prueba de bondad de ajuste para frecuencias esperadas iguales, o también que se llama frecuencias esperadas uniformes, sirven para ver si todas las categorías ocurren con la misma frecuencia o si algunas aparecen más o menos de lo esperado. En otras palabras, es una prueba que te dice si tus datos están repartidos de forma pareja o no entre las categorías. ¿Sí? Un ejemplo, lo estoy entendiendo así en un caso familiar. Están repartiendo lechona. Normalmente cuando uno tiene una pareja, pues la pareja tiene su familia y yo tengo mi familia. ¿Será que la lechona se está repartiendo igual? Se la voy a poner a preguntar. ¿Será que mi pareja está repartiendo a la familia de ella con más proporción y a mi familia ella la está repartiendo con menos proporción? Es eso. Mirar si hay diferencias entre esas proporciones. Es un muy buen ejemplo. Me encantó que acabé de pensar. ¿Sí? Es una gran pregunta. Vamos a los ejemplos. En la UC, Universidad de Cafam, se desea evaluar si el número de máquinas descompuestas de PCs es el mismo todos los días de la semana. Se están preguntando si son el mismo todos los días de la semana. Para ello, se recopilaron datos del promedio de máquinas descompuestas por día durante una semana. Pruebe la hipótesis con un nivel de significancia del 0.05. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. El día lunes se dañaron 13 computadores, el día martes 14, el día miércoles 6, el día jueves 10, el viernes 8, el sábado 7, el domingo 2. Profe, pero esas preguntas son como muy obvias, ¿no? Si el lunes se dañaron 13, el martes se dañaron 14, ya son diferentes, es la cantidad. Y el miércoles peor, 6, solamente más pequeña. Profe, pues no está diciendo ahí que pruebe porque hice la pregunta con el mismo. Se desea evaluar si el número de máquinas descompuestas de PC es el mismo todos los días de la semana. Uno visualmente dice, no, profe, no son todos los días no se dañan la misma cantidad. Pues, ¿cómo lo probamos? Uno no lo prueba mirando a punta de ojo. Uno dice, bueno, a punta de ojo uno dice, pues sí, profe. Pero como esto es un ejemplo muy sencillo y son muy poquitos datos, usted se imagina para una cantidad de una empresa que hace ventas de 1.000 millones de pesos en, no sé, en chicles,
¿Cuántos chicles venden en el día lunes o martes, miércoles, de todos los años desde que empezó la empresa desde 1990? Tienen un montón de datos y uno visualmente no se va a poner a mirar. Yo creo que sí, creo que no. ¿Sí? Entonces, la idea es que con este mini ejemplo usted mire si es cierto o no. Corremos este amigo, vuelvo y lo coloco el mismo todos los días de la semana. Eso significa que se sospecha que, que las descomposturas, es decir, los computadores dañados, se distribuyen uniformemente. Cuando dice la palabra los mismos todos los días, se sobreentiende que se está aplicando una frecuencia, es decir, se está aplicando el primer ítem, una prueba de bondad de ajuste para una frecuencia esperada uniforme. ¿Por qué sé que se aplica uniforme? Porque dice el mismo todos los días de la semana. Uno tiene que leer para saber qué prueba de bondad se ajuste, porque si hubiera dicho la misma todos los días, diferente todos los días, no se aplica una prueba de bondad de ajuste con frecuencia esperada uniforme, sino una prueba de bondad de ajuste, perdón, una prueba de bondad de ajuste, sí, con frecuencia esperada no uniforme. No uniforme si ahí hubiera dicho diferente todos los días. Pero como ahí dice mismo todos los días, por eso se hace una frecuencia esperada uniforme. En la lectura se sabe si se utiliza frecuencia esperada uniforme, frecuencia esperada no uniforme o frecuencia esperada para distribuciones estadísticas, que son las tres opciones que hay. Por favor, eso hay que tenerlo claro. A mí me gusta explicar las cosas con el más mínimo detalle. Hago una suma. En los días, pues son días. En las máquinas descompuestas es lo observado, porque es lo que usted está observando, la O. Claro, el día lunes se dañaron 3, el martes 14, eso es lo que usted observa. Un total de 70 máquinas descompuestas. Los datos que yo tengo, n es igual, n minúscula es igual a 70, k, como son k, es el número de categorías, es decir, hay 7 días, desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 7, es k igual a 7. Los grados de libertad es 7 menos 1, es decir, k menos 1, por eso me da 6 ahí. Y el alfa es 0.05. No he hecho nada raro ahí, yo no he hecho nada raro aún. Vamos a plantear las hipótesis, lo importante ahí. Todo es importante, pero es lo más importante para empezar el juego. Planteamos las hipótesis. H sub 0, yo dije ahí, O es igual a E o O es diferente a E, no hay más. Pero ¿qué voy a escribir en español, en alta plastilina? Alguien que se entienda, las palabras en español. Usted siempre va a escribir H sub 0 como O igual a E, siempre. Y O diferente a E en la alternativa. Siempre se escribe así. ¿Pero qué se está hablando? Pues están hablando de máquina. Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? La frecuencia de máquinas malogradas, o decir descompuestas, también lo puedes escribir así, es igual en cualquier día. Y la alternativa es la frecuencia de máquinas malogradas no es igual en cualquier día. Facilísimo, facilísimo. No creo que sea tan complejo esa parte, creo a mi parecer. ¿Cómo se simbolizan matemáticamente? Así. Que P1 es igual a P2, que P2 es igual a P3, P3 es igual a P4, P4 es igual a P5, P5 es igual a P6 y P6 es igual a P7. Son los días. ¿Sí? Que las máquinas malogradas son iguales entre ellas. Que la proporción de cada uno son igual. O la alternativa en matemáticas, al menos uno de los P sub i es diferente. Ya. Se también la puesto escribir así. También usted lo puede escribir así. Esa es la expresión matemática. Otra manera, porque me vuelvo intenso con él, porque es que hay muchas maneras de escribirlo, pero que sea obviamente agradable cuando yo lo lea. Esta otra manera, H sub 0. Las descomposturas, es decir, las máquinas dañadas, ocurren con la misma frecuencia todos los días. Entonces yo escribo ahí distribución uniforme. Y la alternativa, la descompostura, no ocurren todos con la misma frecuencia todos los días. Fácil. En la de arriba dice que ocurren todos los días y en la de abajo no ocurren la misma frecuencia todos los días. Ya, fácil. Facilísimo. Para mi parecer, esta fue la más fácil y se es válida. Se es válida. Paso número 2.
hallamos la frecuencia esperada. Profe, ¿usted cómo halla la frecuencia esperada para frecuencias esperadas uniformes? Si todas las frecuencias fueran iguales, h sub 0, tenemos lo siguiente. E es igual al total de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 70 sobre el número de días, que ahí sería ¿cuánto? K, que es el número de días K. 70 sobre 7 me da igual a 10. Si usted se da cuenta, yo estoy haciendo esta tabla. Esta tabla es la misma que ya nos dan y esto es lo mismo que ya nos dan. Pero yo, ¿qué estoy agregando? La frecuencia esperada. Profe, ¿por qué todas me valen 10? Porque como yo estoy diciendo que son todas uniformes, la frecuencia esperada todas van a ser de 10. Es decir, eso es lo que yo espero, que todas las máquinas se dañen. Siempre todos los días día 10. Pero obviamente esto es lo observado. ¿Listo? Ahora, como yo ya tengo lo observado y acá lo esperado, aplicamos el siguiente tercer paso. Calculamos el estadístico f de la fórmula. Perdón, el estadístico x, que sería la chi cuadrada. Reemplazamos datos. Mira, acá coloco la tabla para que se entienda. Reemplazamos datos. ¿Quién es O? Todos los datos de acá. ¿Quién es E y quién es este E? Todos los datos de acá. ¿Y quién es este 2? Pues elevado. ¿Qué significa suma? Que se suman. Entonces, hago lo siguiente. 13 menos 10, 13 menos 10, me lo elevo al cuadrado sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque la fórmula me dice que sobre más. El que sigue, 14 menos 10, 14 menos 10 elevado al cuadrado sobre 10. Más 6 menos 10, 6 menos 10 elevado al cuadrado sobre 10. ¿Qué sigue? 10 menos 10, mírenlo acá, 10 menos 10 se eleva al cuadrado y entre 10. 8 menos 10, 8 menos 10 sobre 10, 7 menos 10, 7 menos 10 elevado al cuadrado sobre 10 y 12 sobre 10, perdón, 12 menos 10, 12 menos 10 elevado al cuadrado sobre 10. Usted hace esa parte de matemática. Entonces aquí, 13 menos 10 me da 3, elevado al cuadrado me da 9, y 9 sobre 10 me da 0,9, 14 menos 10 me da 4, 4 al cuadrado me da 16, 16 sobre 10 me da 1,6, y así sucesivamente. Hace toda la parte matemática con calculadora. O sea, yo no le doy el problema. ¿Qué se llama este X calculado? Sumo todo eso y me da un X. ¿Para qué es el X calculado? Para saber si cae en zona de rechazo o no rechazo el, el, si cae en zona de rechazo o no rechazo h sub 0. El X del chi cuadrado. Me da 5,8. Listo. Bueno, profe, chévere. Mírelo acá. Aquí lo hago en la tabla, me queda bonito y da 5,8. Como que lo hago más fino, para que usted vaya entendiendo eso. Y lo hice. O sea, el 0,9, ¿usted dónde lo saca? Es este mismo acá. Es este. Profe, ¿dónde saca el 1,6? Mírelo aquí. Profe, este 1,6, ¿de dónde lo saca? Mírelo acá. ¿De dónde saca este 0, profe? Aquí lo hago más ordenado. Más ordenado. Es estética, es belleza. ¿Sí? Cuarto paso. Hallamos el valor crítico, usamos la tabla. Ahora sí, los valores críticos es con la tabla. Profe, ¿qué tipo de tabla usted va a usar? Pero antes de eso, planteamos la regla de la decisión. Grados de libertad. K-1 me da 6, porque ¿cuánto vale K? 7. 7 menos 1 me da 6. Y alfa es 0,05. Eso ya lo tenemos claro. Sacamos la tabla. Profe, ¿de dónde usted saca esta tabla? De aquí. Me voy a ir a la página web, que ustedes no me asusten, que esto ustedes ya lo tienen impreso, es esta. La chi cuadrada. Mire, esta de acá, esta de acá. Y esta tabla, obviamente ahí está mochito. Es esta misma tabla. Entonces, los grados de libertad son 6, me ubico ahí, y 0,05 me ubico acá. Se interseca y me da 12,5916. Ese sería el valor crítico. Mírelo, profe, ahí está. Perfecto. Después hago la gráfica. Mire el valor crítico ahí, amigos. Ese es el valor crítico, que es lo mismo, 12,592. Ahí lo coloco más, ser más intenso. Zona de no rechazo H sub 0, zona de rechazo H sub 0. El valor crítico. Y como el valor calculado del chi cuadrado es menor a 12,592, cae en zona de no rechazo H sub 0. Como cae en zona de no rechazo, ¿qué decidimos?
Ahí lo coloco hasta matemáticamente más lindo. Como x calculado, x chi cuadrado, ahí se dice chi cuadrado o ji cuadrado calculado es menor que la ji cuadrado del valor crítico. Ahí lo coloco hasta con números para que sea más intenso, como es menor. En resumen, se rechaza h sub 0 cuando hay diferencia significativa, no se rechaza h sub 0, no hay diferencia significativa. Entonces, como aquí cae en zona de no rechazo, no hay diferencias significativas. Eso es lo que yo puedo concluir. Entonces, recordamos la hipótesis, la frecuencia de las máquinas malogradas es igual en cualquier día, y la hipótesis alternativa, la frecuencia de las máquinas malogradas no es igual en cualquier día. Conclusión, no se rechaza h sub 0, no hay diferencia significativa. Entonces concluyo, dado que el valor calculado de la chi cuadrado es igual a 5,8, es menor que el valor crítico 12,592, con grados de libertad, con 6 grados de libertad y un nivel de significancia del 0,05, no se rechaza la hipótesis nula h sub 0. Por lo tanto, no existen diferencias significativas de quién en el número de máquinas malogradas entre los distintos días de la semana. ¿Listo? En consecuencia, se concluye que las descomposturas ocurren aproximadamente con la misma frecuencia cada día. Eso es lo que se concluye. ¿Sí? Chicos, ¿quedó claro eso? Creería a mi parecer una explicación muy sencilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? La más mínima. Y terminamos la clase de hoy hasta acá. Por ahora no, profe, todo clarito. Ah, bueno, listo. Entonces, espérame un momento.